Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri batera hemen Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar del 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza, bajo el título Innovación para el Progreso Social Sostenible. Con dos invitados en los estudios centrales de Radio Vitoria. Por una parte, Fede Berastegui, que es vicepresidente por Álava de Eusko Ikaskuntza. Fede, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal va el cargo? ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues con menos tiempo del que uno quisiera para poderle dedicar, pero bien. La verdad es que es un sitio agradable para trabajar. Y José Ángel Cuerda, miembro del Comité Científico de este Congreso de Innovación para el Progreso Social Sostenible. José Ángel Cuerda, Gabón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, más o menos progreso, todos entendemos más o menos por dónde van los tiros, social también, pero ya el tercer título, digamos, el calificativo de sostenible, progreso social sostenible. ¿Qué es el progreso social sostenible? Vamos a ver, yo te diría que no solamente esta palabra de sostenible, sino que también hay dos palabras en el título del Congreso, que son dos palabras como muy de moda absolutamente, ¿verdad? Que son innovación y sostenible, ¿verdad? Y ciertamente son dos palabras que se utilizan ahora para todo, ¿verdad? Parece que la solución a la crisis económica está en la innovación. O sea, antes era el I+D, investigación más desarrollo, ahora es el I+D más I minúscula, ¿no? La innovación aparece. Realmente, yo creo que cuando preguntas a la gente, bueno, ¿y eso de innovación qué es? Hombre, pues algo, se dice la obviedad más rotunda, ¿no? Decir, bueno, pues ir cambiando las cosas, bueno, efectivamente, ¿no? Pero creo que es precisamente un campo absolutamente abierto, ¿no? Es decir, innovar en este sentido quiere decir dar respuestas actuales a los nuevos problemas que están llegando, ¿verdad? Y al hablar de progreso social, indudablemente también podríamos, sustituir a lo mejor la palabra progreso por la palabra desarrollo, que es una palabra, los desarrollos sociales también un término, pues muy frecuente, ¿no? Pero la otra palabra que tú apuntabas con razón es la de sostenibilidad, lo de sostenible, ¿no? Y ahí también este es un término de moda, ¿no? Todo es sostenible, el turismo sostenible, la economía sostenible, la movilidad sostenible, todo es sostenible. Y cuando empiezas a preguntar, bueno, ¿y eso sostenible qué es? Pues la gente no sabe muy bien qué es eso de sostenible, ¿no? Bueno, y habría que remontarse pues hace muchos años, cuando allí en 1987, pues aquel famoso informe Brundtland definió por primera vez qué era eso el desarrollo sostenible, ¿no? Pero, para no salirnos del tema, diríamos este 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza habla de innovación para el progreso social sostenible, que quiere decir sencillamente que tenemos que dar respuestas nuevas, respuestas actuales, respuestas eficaces a los nuevos problemas sociales que se están planteando entre nosotros, que no valen las respuestas que se han dado hace 10 años, hace 20, hace 50 o hace 100, sino que tenemos que dar nuevas respuestas, que es necesario que todos efectivamente reflexionemos sobre la situación y que vayamos efectivamente pues avanzando en base a esos indicadores fundamentales del bienestar, ¿no? Pues el tema de la autonomía, de la equidad, de la cohesión social, etcétera, ¿no? Vamos a dar efectivamente, diríamos, nuevas herramientas, nuevos instrumentos para poder avanzar ciertamente hacia un mundo donde ese derecho fundamental, que es la integración de todos los derechos, que es el derecho al bienestar, pues sea un derecho de todos, ¿no? Basado sencillamente en la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Bueno, esto tan ampuloso en mis palabras, ¿verdad?, es sin duda alguna el objetivo de un congreso que sí que es ambicioso de verdad, que tiene una presidenta excepcional que es Teresa del Valle, y que ciertamente, bueno, yo espero que en esos días de noviembre donde se va a celebrar, pues que constituya un elemento de aprendizaje, de participación y muy útil pues para todos en definitiva, ¿no? Esperamos una comunicación con Teresa del Valle vía telefónica. Teresa, como decía José Ángel, es presidenta de este 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza y es catedrática emérita en Antropología Social de la Universidad del País Vasco. Hasta ahí, desde luego, hemos definido lo que significa innovar en el campo de lo social y de forma sostenible. Pero ¿cómo se puede conseguir en un congreso de estas características, José Ángel, Pepe, cómo se puede conseguir que se toque tierra, que se vaya ya a lo que son las políticas de las administraciones, a que los diferentes técnicos vuelvan a casa y tengan conclusiones correctas para aplicar luego a su quehacer diario?
Bueno, indudablemente ese es el objetivo. Cómo lo que se consiga ya es otro cantar, ¿verdad? Uno de los miembros del comité científico decía en una de las reuniones algo que me pareció muy expresivo y que denotaba muy bien cuál era el objetivo del Congreso. Él decía, tenemos que procurar que cuando termine el Congreso todos los participantes vuelvan a su casa con una caja de herramientas, es decir, con una nueva caja de herramientas. Es decir, vamos a ver efectivamente qué es lo que hemos aprendido y vamos a ver cómo podemos todo esto aplicarlo en nuestra vida, en la vida institucional, en la vida social, en todos los aspectos de nuestra existencia, ¿verdad? Y ese es el objetivo fundamental. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace eso naturalmente, bueno, pues en primer lugar reivindicando la presencia pues de expertos en todas estas materias, posibilitando la participación de amplísimos sectores de todo orden, ¿verdad? Y naturalmente intentando poner en común entre todos nuestras experiencias, nuestras ilusiones, nuestras ideas, nuestros anhelos, y con todo eso pues indudablemente a través de un riguroso planteamiento pues científico y académico, pues efectivamente ofrecer a todas las personas preocupadas efectivamente de esta materia pues esas herramientas fundamentales pues para poder dar las nuevas respuestas a los nuevos problemas, ¿no? Pero eso se hace fundamentalmente, bueno, pues diríamos parcelando el trabajo del Congreso en una serie de áreas temáticas que donde efectivamente pues cada una de ellas se va a afinar o a intentar afinar en un punto determinado, y en su conjunto es lo que nos ofrece el resultado final del Congreso, ¿no? En definitiva, las 8 dimensiones básicas en las que se afianza la temática del Congreso, pues bueno, creo que en este sentido son pues como muy explícitas, ¿no? Pues si quieres las revisamos rápidamente, ¿no? Lo primero de todo, naturalmente, es pensar que efectivamente pues la innovación está en el punto de partida, es decir, que lo que intentamos es efectivamente hacer algo que tenga un carácter, diríamos, transversal y un carácter multidisciplinar, es decir, que vamos a hablar naturalmente del progreso social en el sentido más amplio y enfocado desde muy distintos puntos de vista, ¿no? Pero para eso, evidentemente, pues tenemos que tener en cuenta esas dimensiones que hoy tiene, pues diríamos, en nuestra vida, en la vida social, y por supuesto lo que aspiramos que sea una vida social que avance hacia el bienestar, ¿no? Y en primer lugar, pues tenemos un primer concepto que es el de la globalización, en el sentido de que efectivamente hoy vivimos en una sociedad globalizada, en todos los sentidos. No quiere decir que sea una sociedad en la que a través de las comunicaciones y de la información conocemos lo que pasa en todo el mundo, sino que realmente hoy tenemos que, diríamos, de alguna manera, la propia ciudad es el escenario de la globalización. En nuestra propia ciudad, en la ciudad de cada uno, diríamos, ahí es donde se refleja realmente la globalización en todos los sentidos. Una globalización que tiene aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales, de todo orden, ¿no? Entonces, este es un punto de partida del que no podemos olvidarnos de ninguna manera, ¿no? Este concepto, diríamos, multidimensional, este concepto transversal en que queremos abordar el Congreso. Y después, efectivamente, después de este concepto de globalización, pues naturalmente tendremos que hablar también de otras dimensiones. Por ejemplo, la tensión social. Vivimos en una sociedad de conflicto. El conflicto, diríamos, no es algo negativo en sí mismo. El conflicto es algo que es inherente a cualquier sociedad, a cualquier grupo humano, ¿no? Pues porque, lógicamente, no todos pensamos igual en todas las materias, ni muchísimo menos, ¿no? Y aún en el grupo humano más reducido, que es la pareja, naturalmente, pues es normal que surja el conflicto. Cuanto más en una sociedad, y mucho más aún, diríamos, en una sociedad democrática, o que aspira a ser democrática. El conflicto es inherente a la propia sociedad. Lo que hace falta, naturalmente, es encontrar, efectivamente, las formas de solucionar el conflicto, ¿no? La forma pautada, dialogante de solucionar el conflicto, y no la forma violenta o excluyente de solucionarlo, ¿no? El tema de la tensión social, pues indudablemente está también, efectivamente, diríamos que uno de los aspectos importantes de este Congreso, ¿no? Otro tercer aspecto es el tema de la solidaridad, que es clave y fundamental, ¿no? Creo que nos cansamos todos de repetir que efectivamente, diríamos, cuando recordamos ese artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? De que todos los seres humanos nacimos libres e iguales en dignidad y en derechos. Esa igualdad solamente se puede alcanzar a través de la solidaridad. Necesitamos que la solidaridad sea la virtud cívica por excelencia, ¿no? Y para evitar, naturalmente, la discriminación, para conseguir que de verdad todos los seres humanos seamos libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿no? El tema de la solidaridad a nivel individual, a nivel social y a nivel institucional, que esto también es un tema que generalmente parece que se olvida, pero que me parece que es fundamental, ¿no? También está claro que otro de las dimensiones o de los pilares de este Congreso es el tema de género, ¿no? De la equidad de género, ¿no? Porque indudablemente todavía estamos asistiendo en el mundo en general y entre nosotros en particular también a situaciones de desigualdad de género, ¿verdad? Y de desigualdad de género en donde efectivamente pues a veces tiene las características trágicas, ¿no? Pues de esa violencia de género, violencia machista, pero que en general sigue existiendo efectivamente y sigue habiendo hoy entre nosotros sociedades, instituciones donde
efectivamente la igualdad de género no existe, ¿no? Donde la mujer sigue siendo un ser inferior al hombre, donde la mujer no tiene el acceso a las mismas posibilidades que tiene el hombre, etcétera, y esto es real, y esto no es que tengamos que irnos a cientos o miles de kilómetros de distancia, sino que también existe entre nosotros. Por eso esa equidad de género es un tema también fundamental. A lo mejor también habría que añadir otro aspecto que no está expresamente incluido, pero que hoy empieza también a plantearse, que es lo que se llama la equidad de edad, ¿no? La equidad de edad. Pero de ese tema, como no está incluido en el Congreso, yo no voy a mencionarlo, no voy a incordiar inadecuadamente, ¿no? Bien, otro aspecto importante, naturalmente, es el tema de la justicia. Otra dimensión importante es el tema de la justicia, pues porque no hay ninguna duda, presidente, que la justicia es un valor superior, un valor de los valores supremos que existen en toda sociedad y en toda sociedad democrática, y que tiene que haber efectivamente pues la necesaria relación entre la sociedad y la justicia para que evidentemente nuestras relaciones estén basadas precisamente en eso, en un sistema de equidad que es en definitiva lo que está en el trasfondo y en la base de la justicia, ¿no? Bueno, y al final estamos avanzando hacia lo que es la calidad de vida, es decir, hacia lo que intentamos que sea la adecuada respuesta a ese derecho al bienestar, ¿no? Haciendo referencia a todos esos componentes esenciales del bienestar humano, pues como son la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la vivienda, etcétera, etcétera, que no son más que en definitiva expresiones pues de un modo de vida, de una calidad de vida, de un bienestar individual y colectivo al que en definitiva se dirige ciertamente como objetivo básico y fundamental pues este Congreso, ¿no? El tema de la calidad de vida. Y claro, aquí también pues otra de las dimensiones que tenemos que abordar rotundamente es el tema de la revalorización de lo público, así se expresa de una manera rotunda, ¿no? Revalorización de lo público, pues porque también estamos viviendo épocas donde efectivamente las tendencias neoliberales, neoconservadoras, neocon, etcétera, pues están de alguna manera pues insistiendo en aquello que antes se decía tantas veces, pues menos Estado y más mercado, ¿no? Es decir, dejemos las cosas efectivamente pues a que se resuelvan, que la propia sociedad la resuelva por sí misma y menos Estado, ¿no? Personalmente yo no me incorporo a esa tendencia ni mucho menos, y el Congreso también apuesta ciertamente por un aspecto fundamental que es el aspecto público, es decir, el aspecto de revalorización de lo público, es decir, que las instituciones públicas, las personas a las que los ciudadanos encomiendan la gestión de su bienestar, naturalmente son las que tienen la responsabilidad fundamental de intervenir, de promover las condiciones para que de verdad la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, ¿no? Esa revalorización de lo público me parece que es un tema fundamental, aunque muchas veces pues nuestros gobernantes se empeñan en desvalorizar lo público, ¿verdad? Con actitudes pues en ocasiones pues inadecuadas por lo deshonestas o por lo mediocres e insatisfactorias, pero bueno, en todo eso también naturalmente hablaremos, ¿no? Y por supuesto, naturalmente tenemos que recordar también, diríamos que en nuestro mundo nos surge ahora, ¿no? Que vivimos en una situación de constante evolución, ¿no? Y que, bueno, pues como a veces repetimos, pues la ciudad, que es la expresión de esa globalización, como decía antes, pero también es la expresión de ese espacio donde los ciudadanos queremos encontrar el bienestar, pues la ciudad es también, diríamos, como la culminación de ese doble proceso de creacionismo y evolucionismo, ¿no? De la ciudad como creación colectiva y la ciudad pues como evolución constante y permanente, ¿no? Entonces, claro, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, bueno, vamos a no olvidarnos de qué es lo que ha pasado, vamos a recordar de dónde venimos, vamos a recordar cómo se han resuelto estos problemas y, bueno, en definitiva, con todos estos aspectos y dimensiones, pues se va a abordar un congreso que yo creo que es, bueno, pues profundamente ambicioso en sus objetivos, muy ilusionante por sus contenidos y que además, pues sin duda alguna, pues va a constituir dentro de nuestro País Vasco pues un elemento de referencia fundamental a la hora de abordar desde todas las políticas sociales pues efectivamente un auténtico desarrollo social basado en eso precisamente, ¿no? En la innovación y en la sostenibilidad, ¿no? Bueno, en este sentido hay que recordar que Eusko Ikaskuntza nació hace 90 años en un congreso también. Ahora es el 17º. ¿Por qué se organizan estos congresos, Fede? ¿Cómo es la elección del tema? Y cómo es también el porqué de las cosas. ¿Qué se quiere conseguir con este congreso? Yo creo que los congresos de Eusko Ikaskuntza son un poco la esencia de Eusko Ikaskuntza. Bueno, aparte tiene muchas más actividades, pero en cierto modo es un momento donde todas las provincias que integran Eusko Ikaskuntza, todas las fuerzas que la integran, se juntan para pensar en algo. A mí me parece que el valor que tienen estos congresos es que es un lugar de encuentro, es un lugar donde se dedica uno a pensar,
y ya es bastante en muchas ocasiones, es algo que no hacemos, y sobre todo en esta digamos en esta sociedad donde las cosas transcurren tan rápidamente. Yo creo que de vez en cuando hay que pararse y pensar, ¿no? El otro día me estuve fijando en una plaza de Vitoria donde se reúnen espontáneamente gentes inmigrantes, normalmente norteafricanos, y pues ahí se encuentran y están sentados en los bancos y charlan, y asistí a un encuentro, me estuve fijando un rato, donde pues uno llegaba, le daba 3 besos al otro, se ponían a charlar, estaban amigablemente allí, y yo decía, esto es curioso, nosotros para podernos encontrar tenemos que montar un congreso, y ellos lo hacen espontáneamente. Entonces, cuando estamos hablando de innovación, yo digo, ¿no será que tendremos que tener también en cuenta la historia, tenemos que tener en cuenta la forma en que antes también nos encontrábamos? Y esto es innovar, plantear ahora situaciones que a lo mejor antes se daban espontáneamente, ahora las hemos perdido. También sería intentar recuperar para una situación distinta unas formas de entenderse, digamos que antes eran fáciles y ahora son más complicadas. Bueno, en esta materia social, uno de los debates, porque tiene que haber muchos, José Ángel, pero uno de los debates que uno ve es que hay quienes dicen que la vaca de lo público no da para más y que hay que concertar y que hay que acordar con lo privado, mientras que otros dicen que puede dar para más siempre y cuando las políticas fiscales sean diferentes. ¿Este tipo de debates también surgen en estos congresos o debe surgir en este congreso mirando al futuro? Bueno, naturalmente, uno de las dimensiones del Congreso que yo he mencionado cuando hablaba de la revalorización de lo público, estaba haciendo referencia a esa cuestión, ¿no? Lo que pasa es que tú lo has planteado, diríamos, como una especie de dilema, ¿no? Y quizá, bueno, pues el tema tenga más caras, sin duda alguna, ¿no? Yo soy decididamente partidario diríamos, de lo público y del intervencionismo público, absolutamente decidido, ¿verdad? Y bueno, pues también en mi actividad normal, diríamos, pues aunque yo esté llevando a cabo acciones, diríamos, con asociaciones privadas, ¿verdad? Desde la propia sección privada reivindico lo público, ¿no? El carácter público, por ejemplo, de los servicios sociales, ¿no? De todos los servicios sociales que tienen que tener carácter público. Es decir, que es una responsabilidad de las personas a las que hemos puesto al frente de nuestras instituciones. Cosa distinta es, y complementaria, naturalmente, el que esas instituciones, es decir, que lo público, naturalmente, se ayude de lo privado. Es decir, que naturalmente, junto a la institución pública, diríamos, por simplificar, junto al servicio social público, esté naturalmente en la gestión, en la colaboración, la cooperación, estén naturalmente las entidades privadas y los ciudadanos. Esto es algo absolutamente fundamental. Es decir, no es todo dejarlo a los entes públicos, sino sencillamente que los entes públicos sean los verdaderos directores del tema, ¿no? Los verdaderos, diríamos, rectores de toda esta cuestión. Claro, ¿y de esa línea en las instituciones locales, pues, estatales, bueno, autonómicas? Pues, diríamos que de todo, hay de todo, ¿verdad? Indudablemente, ¿no? Y yo no podría generalizar, no podría decir, hombre, con tal partido sí y con tal partido no, pues porque creo que, diríamos, las luces y las sombras, pues probablemente se dan en todos los lugares, ¿no? Y yo he encontrado en los partidos que podemos decir más conservadores, he encontrado gente admirable en sus planteamientos sociales, ¿verdad? Y antes, al contrario, he encontrado y estoy encontrando en este momento en personas pertenecientes a partidos que, bueno, que claman por el progreso y el izquierdismo y todas estas cosas, y que luego en la vida real pues causan bastante sorpresas, ¿no? Es decir, bastante decepción, ¿no? Bastante decepción. Es decir, yo creo que en todo eso también entraríamos, pero no vamos a entrar, por supuesto, en Dios me libre, pues en algo que es muy importante también, ¿no? Que es pues la necesaria y urgente regeneración de los partidos políticos, ¿verdad? Que eso me parece que es un tema fundamental, porque si diríamos desde el punto de vista democrático todos podemos coincidir en que un partido político es el principal instrumento de participación ciudadana, pues indudablemente lo que tenemos que procurar es que los partidos políticos funcionen adecuadamente, ¿no? Y sean auténticos cauces de participación, de debate, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues naturalmente, todos estos temas hay que plantearlos, y si no se plantean, pues difícilmente podemos encontrar, pues tener premios Nobel en todos los lugares, en todas nuestras concejalías, diputaciones y en fin, y gobiernos, ¿no? Pues para que efectivamente los temas sean resueltos de un modo eficaz, ¿no? En este sentido, pues al menos yo personalmente, pues sufro bastantes decepciones, ¿no? No creo que sean distintas a las que sufrieron muchos ciudadanos cuando me tocó ser alcalde, ¿verdad? Probablemente en la misma línea, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo que es sostenible para unos es insostenible para otros, sin duda alguna, en esta línea, ¿no?
Yo creo que el Congreso precisamente tiene un valor importantísimo, y es que es intenta la búsqueda del equilibrio en situaciones que son muy complejas. Yo le estaba escuchando a José Ángel hablar de la importancia de lo público, sobre todo en la gestión y en la vigilancia de cómo, pues por ejemplo, instituciones privadas como ONGs cumplen su función y no otras. Esto yo me acuerdo que cuando yo era diputado tuvimos un caso de una subvención que se había dado a una ONG de Sudamérica o de Centroamérica, y precisamente el que ahora se presenta a diputado, se va a presentar, Javier de Andrés, que estaba en esas cosas en ese momento, fue allí, viajó allí pues para ver cómo se estaba desarrollando la subvención que nosotros habíamos dado, y contempló que allí no se estaba haciendo nada, y entonces tuvimos que retirar aquella subvención, y fue una situación bastante desagradable porque la persona que estaba al frente de aquella organización era una persona conocida, y en fin, fue bastante triste el tema. En ese sentido yo creo que sí que hay que tener en cuenta que las instituciones públicas juegan un papel de garante, ¿no?, de que las cosas se hagan bien. Pero, por otro lado, digo que son una serie de tensiones interesantes, buscando equilibrios, porque hay veces que el excesivo papel que se da a las instituciones o a los organismos públicos también puede coartar cierta libertad, ¿no? También la libertad del ciudadano hay que dejarla y contemplarla, y porque si no también se puede estrangular esa iniciativa, ¿no? Y como estamos hablando de innovación, pues también esta innovación tiene que darse en libertad, ¿no? Es otra de las cosas que se va a producir dentro de este Congreso, ¿no? Que se puede dar la situación paradójica que se esté hablando de libertad dentro y fuera pues haya un montón de escoltas vigilando para que las personas de dentro, algunas de las personas de dentro, puedan expresarse con libertad. Entonces esto es otra de las tensiones que se puede producir ahí. Y otra, yo creo que es el tema tecnológico, es decir, cómo la tecnología de alguna manera, esta invasión tecnológica, yo creo que ha sido tan rápida que no la hemos sabido asimilar. Entonces no se trata de frenarla, pero sí este término de sostenibilidad sí que puede entrar por ahí en ese sentido. Dicen que se puede ahorrar con las nuevas tecnologías también en la administración de lo público. En sí, ese claro. sentido, yo, desde luego, pero no sé. No soy un especialista. No sé si se puede ahorrar o no, en personal. Yo no creo que sea problema. Yo no creo que sea problema de ahorrar, sino de administrar bien. Claro. Bueno, no creo que tenga ningún sentido el que los impuestos que le paguen un ciudadano, pues los gobiernos los vayan ahorrando y los guarden allí en un cajón para que veáis que poco gastamos. Los remanentes, que se suele decir. No tiene que haber remanentes, lo que tiene que haber es una buena utilización de los fondos públicos, ¿no? Y no tiene por qué haber beneficios ni saldos positivos, ni ninguna cosa de esas, vamos, me parece, ¿no? Más que por el ahorro, quizás me he explicado mal, José Ángel, ya sabes que en tiempos de crisis, ¿cuál es el debate que surge en respecto a lo social? Lo social para mí, pero no para que es diferente a mí, que ha llegado de no sé dónde y que no es... Sabes que es un debate que se enciende, ¿no? Sí, pero bueno... Esos son los temas de las tensiones, ¿no?, en este Congreso. Sí, sin duda alguna, pero bueno, creo que ese es un problema, diríamos, tan falso en sus planteamientos, o tan recusable en sus planteamientos, ¿verdad? Es decir, bueno, pues es que como estamos en tiempos de crisis, pues entonces efectivamente vamos a cerrar la puerta a la inmigración, vamos a cerrar la puerta... Eso me parece que es un planteamiento, diríamos, no sé, utilizaré un calificativo excesivamente duro y no quiero hacerlo, ¿verdad? Pero me parece que es como muy preocupante, ¿verdad? Yo creo que todos los ciudadanos, todos sin excepción, tenemos derecho efectivamente a vivir con dignidad, ¿no? Y tenemos derecho a buscar efectivamente nuestro bienestar, a buscarlo en nuestro país de origen o en cualquier otro país, ¿no? Porque si vivimos aquí y hemos nacido aquí, hemos nacido por una especie de lotería genética, ¿no? Ni hemos nacido en lugar de nuestro nacimiento, ni hemos elegido a nuestros padres, a nuestra familia, ¿no? Sencillamente, ¿no? Entonces no tenemos derecho a decir somos unos privilegiados y tú no. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Ahí me veo en la obligación de tener que pinchar, José Ángel, porque pues solo con ver a Sarkozy y Berlusconi
que son elegidos por el pueblo y cuáles suelen ser sus actitudes muchas veces hacia los inmigrantes en sus políticas y en sus palabras. Pues muchas sí, veces pues primero en las palabras y luego en sus políticas. Y son elegidos y con un porcentaje amplio de la población de ambos países, ¿no? No solamente son Sarkozy y Berlusconi, ¿no? Porque el Parlamento Europeo de vez en cuando aprueba unas directivas, ¿verdad? Como la Directiva 115 del año 2008, ¿verdad? Que es una auténtica, bueno, algo como impresionante, ¿verdad? Y ahí está esa directiva, ¿no? Y ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues dice cosas horribles, ¿no? Cosas horribles, por ejemplo, el tema de los centros de internamiento de extranjeros, cómo se puede llegar a prorrogar hasta 18 meses el internamiento de los extranjeros, el tema de las expulsiones, es decir, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y el temor que ahora existe, aunque hay una auténtica revolución social en todas las asociaciones de apoyo a inmigrantes, ¿verdad? En torno a la pretendida reforma de la ley de extranjería, ¿no? Hay un anteproyecto que ha sido muy cuestionado, ¿verdad? Un anteproyecto de ley de reforma de la actual ley de extranjería, una nueva reforma, ¿verdad? Y una nueva reforma en sentido negativo, ¿no? Por ejemplo, pues que efectivamente no se pueda reagrupar a ningún padre o madre que no tenga 65 años, ¿verdad? Y bueno, con cosas estas que son completamente terribles, ¿no? Es decir, bueno, y un matrimonio que él tiene 68 y ella tiene 62, no se puede reagrupar más que al padre, no se puede reagrupar a la madre, ¿no? Bueno, cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los centros de internamiento, que ahora tienen el máximo son 40 días, ¿no? Ya parece como que efectivamente en el anteproyecto de ley se hablaba de que ya se iba a prorrogar el centro de internamiento, las cárceles para extranjeros, que eso se llama, ¿no? Cárcel para un extranjero que el único delito que ha cometido, ¿verdad? Y lo de delito lo subrayo, es estar ilegalmente en suelo español, ¿verdad? Bueno, pues los 40 días ampliables a 60 días de internamiento en un centro, en una auténtica cárcel, ¿verdad? Y que esa directiva permite hasta llegar a 180 días, ¿no? Hasta 180 días, ¿no? Y bueno, es algo que, bueno, es algo, en fin, quiero decir que hay, yo creo que a nivel de Europa, ¿verdad? Hay un rechazo a todo el tema de la inmigración, ¿verdad? A todos los conceptos de la asimilación cultural, la multiculturalidad, todas estas cosas. Incluso claro, el Congreso se celebra en Vitoria y tenemos un tema en Álava desde hace ya años respecto a menores inmigrantes, el debate de cupos sí, cupos no, si se puede hacer frente o no, si tiene que ser de forma, digamos, repartida entre los diferentes territorios. Hay cuestiones y esos centros que se deben de aclarar. Y esos centros que se quieren hacer y que nadie los quiere. Sí debe ser en un pueblo, a su lado, en la ciudad. Este es uno de los temas, ¿no? También. Es decir que... pero todas esas son realidades que hay que tener en cuenta. Claro, es decir, que existe ese rechazo y hay que abordar y hay que estudiar porque de estas características la gente no vaya a decir bonitas palabras. No, al revés. Al debate, lo que hay que hacer es siempre no. Yo recordaba eso de la caja de herramientas, ¿no? O sea, hay que salir del Congreso con una caja de herramientas. Es decir, bueno, ante estos problemas, ¿qué voy a tener que hacer cuando salga de aquí, verdad? Claro. Y el tema de los menores extranjeros no acompañados, por ejemplo, es un problema muy grave y muy importante, ¿verdad? En el que yo creo que hasta ahora, supongo que con la mejor buena voluntad, pero creo que no se está encontrando la solución adecuada, ¿verdad? Me parece, no solamente aquí, sino en la mayoría de los sitios, ¿verdad? La mayoría de los sitios, ¿no? Y hay demasiados... Y aquí cuando entra el debate político... Bueno, ya acabó. Exactamente. El debate partidista. Sí, el debate partidista, ¿no? No el de las ideas. El político está bien. Correcto. Eso es, que es distinto, ¿no? Sí, yo creo que son temas muy complejos que no se van a resolver evidentemente en el Congreso, pero que el valor que va a tener es el intentar proponer soluciones nuevas, ¿no? Y intentar verlo desde perspectivas diferentes, ¿no? Yo creo que simplemente pensando en personas antes que en inmigrantes. El problema es en el momento en que ponemos el matasellos a un colectivo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, los drogadictos. Pues este es drogadicto. No, oiga, mire, esto es una persona que en este momento se droga o lo que sea. Ya intentamos simplificar generando estatus que después pervierten la realidad de las cosas, ¿no? Y esto es uno de los casos. Hasta los medios de comunicación tendrían que estar en estos congresos. Hombre, sin duda, naturalmente. Sin duda, la influencia. Espero que estén, porque muchas veces cuando uno lee, dice, por favor, esto no es una forma responsable de trasladar a la ciudadanía esta noticia. Claramente. Y no hablando del Parlamento Europeo, sino lo que ocurre aquí a la vuelta de la esquina en Vitoria, ¿no? Sin duda. Sin duda.
y espero que vayan los medios de comunicación, pero no solamente a entrevistar a algunas personas o a dar cuenta de los festejos, sino sencillamente a estar sentado allí como un congresista más, ¿verdad?, para aprender, ¿no? Que eso tenemos que aprender todos y toda la vida, ¿no? Nunca dejamos de aprender, ¿no? Nunca. José Ángel, creo que nos tienes que dejar. Sí, no tengo más remedio. Estaré encantado, pero no tengo más remedio. Bueno, pues nos quedamos con Fede Verástegui un rato muy más. bien. José Ángel Cuerda, miembro del comité científico de este congreso que se va a celebrar en Vitoria-Gasteiz, 18, 19, 20 de noviembre en la capital alavesa, en el Palacio de Congresos Europa. José Ángel Cuerda, muchas gracias. Muy buenas noches. Es que ricasco. Bueno, Fede, desde luego que el Congreso Científico va a ser un elemento central en esos días de noviembre, porque vendrán personas importantes y además estarán todos los implicados. Un congreso que, como estamos contando, hablará de innovación para el progreso social sostenible. Bueno, ¿cómo se reparten estos congresos? 3 días, y de qué forma se organizan, cómo se organiza desde Eusko Ikaskuntza. Bien, bueno, va a haber de todo, como en todos los congresos, ¿no? Pero tengo que decir primero que todavía no está cerrado, es decir, que todas las aportaciones no se han recibido, que hasta el 30 de mayo se pueden realizar aportaciones, pues en forma de conferencias o de ponencias, o en fin, pues el formato de todo congreso. Y que además se intenta o se va a intentar llevar el Congreso también a la calle. En este sentido, quiero presentar al Ayuntamiento de Vitoria pues una exposición de fotografías que también va a contribuir a esto. A ver si me lo aprueban, porque evidentemente la Sociedad de Estudios Vascos no está para atender a todos los gastos, y hay muchas cosas que realmente se escapan. Yo lo que quiero comentar, que se me ha quedado antes en el tintero, es que no hablamos nunca ya de filosofía, ¿no? Yo creo que... Y menos conmigo, que intento ser muy pragmático, ¿no? Sí, que rápidamente caigo... Pero, ¿y esto para qué sirve, no? Claro, no, y está bien, ¿no? Pero yo creo que primero hay que pensar, ¿no? Y antes se decía que los primeros que van en cuanto a pensamiento en la sociedad son los poetas, que imaginan, utilizan todas sus artes y van adelantándose a la sociedad. Luego van los filósofos, luego ya y finalmente los políticos, ¿no? En este caso yo creo que hace falta recurrir a la filosofía, porque se plantean debates importantísimos en este congreso. Por ejemplo, el tema de la equidad de género. Yo, como psicólogo, me encuentro no solamente problemas de maltrato, sino también problemas de despiste de género, en el sentido de que la mujer ha ido conquistando terrenos, lógicamente, para llegar a la igualdad con el hombre en cuanto a derechos y demás, y en este caso el hombre se encuentra de alguna manera invadido y no sabe muy bien cuál es su papel, y este es un tema importantísimo, porque el despiste de género. El despiste de género, habría que decir, ¿no? A mí me parece que el hombre se encuentra con una serie de recursos que ha tenido hasta ahora, con una serie de formas de actuar que ahora no le sirven, porque ahora tiene que cambiar, y esta adaptación yo creo que le está costando. Después hay otro tema importantísimo. Antes todos nos regíamos, más o menos, hasta hace una generación o 2 generaciones, por una ética religiosa. Tenemos una serie de comportamientos éticos y morales que procedían de la religión. Aquí era el catolicismo, en otros sitios es otra. Y esto, bueno, pues está decayendo. Evidentemente, ya los comportamientos que preconizamos no necesariamente tienen que aludir a un comportamiento religioso, cristiano, católico, sino que actualmente el laicismo se está imponiendo hasta el punto que se intenta que la religión no se mezcle con la política se rija ya por unos criterios laicos, y entonces también hace falta dar instrumentos a la gente para decirle cuál debe ser el comportamiento desde ese laicismo, ¿no? Porque perdidos esos valores religiosos, ahora, ¿con qué valores nos sustentamos? ¿Cuáles son nuestros valores? Se habla mucho de solidaridad, y a mí me preocupa que cuanto más se habla de solidaridad, menos solidaridad existe, ¿no? Es un poco como el rico nunca habla de dinero, porque no necesita preocuparse por él. Los que hablamos de dinero somos los pobres, y hablamos de que nos va a tocar la lotería o de que alguna vez nos toque. Pues esto pasa un poco con la solidaridad, ¿no? Me hace gracia cuando estaba hablando antes del tema de la tecnología,
que me acuerdo que presenté en una mesa redonda a este que habla en la televisión de los libros, ¿cómo se llama? Bueno, todo el mundo lo conoce. Me parece que no te voy a ayudar ahora mismo, Fede. Sí, porque los olvidos son contagiosos. Sí, Sánchez Dragó. Sánchez Dragó, me has ayudado. Bueno, pues vino aquí, dio una conferencia Sánchez Dragó y yo tuve la suerte de presentarle. Y en un momento determinado habló de la televisión y de los males de la televisión, porque todo el mundo habla de la televisión, porque no sé qué, porque no sé cuántos, todos la vemos, ¿verdad? Pero por lo visto es un instrumento infernal. Y yo le dije que yo no lo consideraba tanto, porque recordaba cuando empezó la televisión que servía para que unos vecinos fuéramos a las casas de los otros. Cuando en un bloque solamente había una televisión, todos íbamos allí a ver el partido de fútbol y nos reuníamos. Entonces, o los vaqueros. Exactamente, o lo que fuera. Y entonces la televisión era un instrumento de unión entre los vecinos. Ahora, como cada uno tiene la suya y no necesita ir a la casa del vecino a verla, a no ser que sea un partido que se emita por Canal Plus y no lo haya. Entonces, pero ahora es curioso el fenómeno de que ahora la gente se encuentra en los bares para ver los partidos de fútbol. Se está volviendo a utilizar para... Sí. Entonces, ahora cualquier motivo para encontrarse es bueno. Y si además el motivo es para encontrarse y pensar en lo que nos está pasando, en lo que está pasando en esta sociedad que va tan acelerada, que yo de verdad todos los días recibo nuevas consultas por temas de estrés que en realidad no tendrían por qué generar tanto estrés, pero es la aceleración con la que vivimos, ¿no? La gente está angustiada y bueno, crisis de angustia se producen en gente con unas personalidades normales, pero que en fin, que no saben por dónde caminar, ¿no? Por la vida. En ese sentido, desde luego que, pues no sé, en lo público también habrá visto estrés, ¿no? Piensan los ciudadanos que en la administración no se trabaja, pero en la administración y en la administración de lo social, de lo cultural, también existe el estrés. Sí, mucho estrés. Depende de, bueno, cada uno, ¿no? Pero mucho estrés, porque en la administración tienes que trabajar como te mandan de arriba, es decir, hay unas formas de trabajo y tú no las puedes modificar. Entonces, muchas veces pues no te satisface la manera en que estás trabajando. Y bueno, no tienes más remedio que aguantarte porque pues te paga la administración y tienes que seguir sus pautas, ¿no? Pero yo creo que aquí en Álava hubo un momento en que los recursos fueron abundantes, se generaron muchas expectativas y ahora pues yo creo que hemos salido perdiendo en ciertos aspectos y por ejemplo en mi ámbito, que es el de Osakidetza, pues ahora estamos bastante peor que hace bastante tiempo, ¿no? Porque los equipos son los mismos y tenemos que atender a un 10% o un 100% más de población. Entonces estamos en ese sentido muy agobiados, ¿no? Habrá oportunidad, por lo tanto, en este 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza que se celebra, recuerdo, y terminamos el 18, 19 y 20 de noviembre en Vitoria-Gasteiz, en el Palacio Europa. Va a ser una cita cultural también importante para la ciudad, social, una cita que seguro no pasa desapercibida en ninguno de los sentidos. Eso espero, y además recurro a vosotros de nuevo, a los medios de comunicación, que como tú bien has dicho, en este caso tenéis un papel importantísimo, ¿no? Debe haber un consenso también en la comunicación respecto a algunos de los temas que se van a tratar, respecto a lo social. No se puede hacer amarillismo de algunas materias. Claro. Se debe, o nos debemos, piensa uno, a una ética profesional que a veces pues incumple. Bueno, pues Fede Berastegui, vicepresidente por Álava de Eusko Ikaskuntza, de Sociedad de Estudios Vascos. Muchas gracias, eskerrik asko, beste bat arte. Muchas gracias a vosotros. Eta zuei, entzule badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin. Hemen, Radio Vitorian, beti bezala, asteburuero, Eusko Ikaskuntzaren tartean. Hasta el próximo fin de semana, en el espacio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Seguimos, ondo izan, agur.